Hola amigos de Cine Efervescente, ¿cómo están? Bienvenidos a Cachaza Cinema, un viaje embriagador por el cine brasileño. Hoy vamos a hablar, vamos a empezar el panel, o vamos a empezar todo el tema del Cinema Novo con Glauber Rocha, con su excelente película de Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. Así que vamos con la intro y ya nos vemos. Bienvenidos a Cine Efervescente, una dimensión atemporal tan refrescante como el cine. Sírvete una bebida y acompáñanos a surcar este espacio lleno de nostalgia retro y el hype de la actualidad. Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, o en portugués, Deus e Diabo na Terra do Sol. es un film sobre los cansangueiros brasileños, dirigida y escrita por Glauber Rocha en 1964, protagonizada por Otton Bastos, Mauricio Duvalle, Jonah Magalhães y Gerardo del Rey. La producción fue por Luis Paulino Santos, digamos el guión fue por Glauber y Walter Lima, la música fue por Sergio Ricardo y la película es de 1964, dura 125 minutos y obviamente pues está en portugués, así que para temas de taquilla y el director vamos con Arnie. Bueno, ya era como tiempo de hablar de Glauber Rocha porque es el gran ícono, el que más se le reconoce internacionalmente del cine brasileño. Él nace en Vitória da Conquista el 14 de marzo del 38 y fallece en Río de Janeiro el 22 de agosto de 1981. Fue un influyente director de cine brasileño, actor y guionista. Y quizá para empezar este viaje, pues consideramos como puntual empezar con Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, que hace parte de su filmografía compuesta, junto con Terra en Sangre, El Dragón de la Maldad contra el Santo Guerrero, también conocida como Antonio das Mortes, que obtuvo el premio al mejor director en Cannes. Él hace parte del el famoso movimiento, ¿no?, conocido como Cinema Novo, que es una corriente, un movimiento, se podría decir que también una vanguardia latinoamericana, artística, de renombre, cuyo énfasis puntual y resumidamente fue no buscar una forma de expresar las historias, ¿sí?, una estética latinoamericana, sino de crearla. Esto en foco con un estilo que expresara y mostrara todas las contradicciones que existen dentro del entorno de la realidad y que también ayude a transformar ese contexto latinoamericano. Dentro de su filmografía, su primer corto registrado aparece como Patio. Su primer largo es Barravento. Este sería el segundo largometraje que tiene él. Y dentro de esas películas, como recordadas, está pues Terra en Sangre, Antonio das Mortes, también está Cáncer, también está O Rei dos Milagres, Historia do Brasil, As Armas e o Povo, está Di Cavalcanti y sus últimas dos obras que pues fueron Aida da Terra y Historia do Brasil, que fue post-mortem. Él fallece a una temprana edad, ¿no? Considerado como uno de los grandes aportes tanto latinoamericanos como en sí del cine brasileño, ¿no? Y que dentro de esta película, ¿no?, la recepción de crítica inicialmente fue grande, pues fue nominada a la Palma de Oro en Cannes en el 64, seleccionada como en la entrada brasileña mejor película extranjera, pero no llega. Y en 2015 votada como la número 2 en la lista Brascine Top de 100 películas brasileñas. Como tal de taquilla no hay como mucha información, más allá de que la película se presenta en América del Norte por primera vez por Crouch Lover Films y tiene una restauración estrenada en Cannes en el 2022 en su sección de clásicos. Como tal, el único dato que aparece en Box Office Mojo es que hizo en Estados Unidos $7,000, ¿sí? Y como tal no aparece como un presupuesto fijo a cuánto fue que costó esta película.
dadas las épocas como tal, ¿no? Del 64, siendo como una película de género, se podría decir. Y ya, eso sería como los datos más relevantes de la peli, técnicamente hablando. En Estados Unidos se renombra la película como Black God, White Devil, y tiene una media de 3.8. En IMDb tiene 7.1 de los usuarios, de los espectadores, con 6.324 reviews como calificaciones. Y por 6 críticos tiene un Metascore de 74 puntos. O sea que la película, pues, es muy normalita. O sea, según los críticos es como suave. O sea, no es así como, pues, a pesar de que, o sea, ya vamos a hablar de Sí, Pero es favorable, es más favorable que el promedio, ¿no? sí, en Rotten tiene 100% de la parte de críticos solo con 15 reseñas. Por la parte del público 79% con más de 1000 reviews. Buscado por el asesinato de su jefe Manuel, se va con su esposa Rosa al Sertão, lo que sería el Barlavento, el paisaje barraventesco del norte de Brasil, y confiando en esta región de violencia primordial, ¿no? Manuel y Rosa vienen bajo la influencia, ¿no? A entender cómo es el control a través de unas series de figuras fantasmagóricas que les van apareciendo en su camino. Bueno, para ya entrar de lleno con la película, grandes rasgos y de una visión general y teniendo en cuenta los temas que trata, podemos decir que es como un tipo documental, experimental, así a grandes rasgos en su forma. Como ya nos lo mencionó, sí nos situamos en el nordeste brasileño, donde es notable pues la extrema miseria, la sequía, y nos vamos a concentrar en Rosa y Manuel. Estos personajes pasan por grandes sucesos a lo largo de la película, ¿sí? Entonces acá nos debatimos hasta qué punto ellos tienen libre albedrío para escoger su destino. Podemos hablar un poco más de Manuel, que este es un hombre que no tiene nada, ¿sí? Vive en la desesperanza, los dos en carencia. Manuel en un principio solo quiere ganado y terreno para producir, pero obviamente no hay ningún tipo de derecho laboral y tiene una discusión con su jefe y lo termina asesinando. Y así empieza un ciclo de huidas, se encuentran con otros personajes, más asesinatos y violencia, siempre están rodeados de violencia que de alguna manera los persigue. Entonces esta pareja siempre está en búsqueda de una mejor condición de vida y en eso se encuentra constantemente con la muerte. Y podemos ver que la muerte representa un fin que viene con una esperanza de encontrar algo nuevo. Entonces puede que tengan un libre albedrío, pero en mi opinión ellos vienen a ser el resultado de las malas decisiones del gobierno y de los sistemas sociales que están tan estructurados. Entonces ellos se convierten en el reflejo de esa sociedad nordestina que está olvidada y que no encuentra esa tierra prometida que tanto se les ha hablado. Eso quiere decir que ellos dos son el pueblo, son el Sertão, quienes están constantemente en una lucha difícil por una mejor condición de vida. Eso es lo único que quieren. Sí, digamos que es importante aclarar que digamos que aquí el Sertão es pues es como el desierto, es como esta zona, pero dentro de la narrativa de la película el Sertão también es casi como bíblicamente hablando, como de la tierra prometida, o sea, como busquemos el Sertão, en el Sertão va a llegar el mar, va a llover oro, va a llegar la vegetación, las plantas, ¿sí? O sea, como que todo el tiempo se está pensando de que en ese lugar es lo que, como que va a llegar siempre algo mejor. Entonces como que es importante ver ahí cómo pues como también sería, o sea, es chévere ver que hasta qué punto pues Manuel y Rosa
sí tienen como una libertad, ¿no? O sea, sería chévere que digamos que cada uno demos como nuestra opinión hasta qué punto sí se siente, si ellos verdaderamente tienen libertad o no dentro de este sistema tan pues opresor y sumamente hostil, ¿no? Porque pues verdaderamente pues ellos son víctimas como prácticamente, como tú lo decías, tanto del gobierno como de la religión. Entonces, No sé si comparto del todo porque es como, es una decisión de los personajes claro, están llevados por su propio sistema, pero están buscando como en las únicas vías que se les dan, ¿no? Y es como de a costa de que están ganando una libertad cuando simplemente están cambiando como de dueño a lo largo de la peli. Está primero, pues claro, la figura de Sebastián, que es como el que lo guía y es como tratan de salir de ese dominio del patrón, ¿sí? A pasar al dominio del cura o del pregonero o del religioso y básicamente enfocarse en la fe y luego de eso salir a una idea de libertad pero a través de la resistencia, ¿no? Pero entonces también es como de, ok, somos libres, pero entonces a costa de que la primera a costa de matar un bebé y en la segunda la primera costa de matar a mi jefe, en la segunda costa de matar a un bebé solamente para estar como fungido como con un ritual y en la última es ya a costa de castrar a una persona y estar como en este núcleo de violencia y es como la libertad para ambos que es, no es estar en paz sino es como ser el siervo de alguien más y estar como en ese ciclo constante de simplemente servir. Entonces como algo como interno que está ahí como luchando porque a pesar de que la esposa sea como la más racional siempre la está ahí, es como la que lleva como con toda esta carga de que termina casi que en un PTSD, ¿no? Como un estrés postraumático dado por todos estos certámenes violentos que se le están dando a todos los personajes y ahí sí pues se vuelven víctimas de su mismo sistema pero a la vez son victimarios y como que no saben cómo romper ese ciclo y por eso siempre están como huyendo, están corriendo de un lado a otro y yo creo que eso sí queda como muy claro con ese final. bueno, hoy tenemos la fortuna de tener de invitado a Santiago Tinjacá, que es la persona que ha hecho todo el tema pues musical y todo el tema, también un gran apoyo dentro de Cine Efervescente. Entonces, bueno, ahí respóndenos a la pregunta, a ver qué opinas y también cómo pues hablarnos de la película. Bueno, pues gracias por invitarme, primero que todo. Fan muy grande. Eh, pues respecto a la pregunta, creo que sí es un tema como muy importante en la película. Definitivamente pensé algo similar a lo que dijo Arnold, de que en definitiva están tratando ellos como de mostrar la lucha en contra del contexto, de escapar de esa situación y de buscar algo mejor. Y pues pareciese que no hay una opción para ellos porque como que pasan de una opresión a otra y pues diría que sí es súper importante hacia el final, por ejemplo, como que es muy catártico ver ya el único momento que hay como de completa libertad es en el final, considero yo. Eh, sí, no sé, eso es lo que pensaría respecto a eso. Sí. Sí, porque de hecho siempre se nota, ¿no? Siempre hay como que Manuel, por ejemplo, siempre tiene momentos en los que tiene que cargar con peso, tiene que estar arrodillado, tiene que cargar una piedra, como que el jefe de él lo coge y le da como lo azota con un lazo, o sea, como que siempre hay algo que lo oprime más y no hay, o sea, inclusive hasta después cuando él se encuentran con este grupo de gananceiros que son todo esto grupo como de vándalos, como de vaqueros, por decirlo así, porque pues la película de un momento a otro toma también una tonalidad muy western, ¿no? Entonces vemos que verdaderamente
siempre está detrás de alguien más, ¿no? O sea, incluyendo su maestro, su mentor, pero nunca obtiene como esa libertad. Entonces, Yo creo que hablando ahí de la libertad también entra como el mismo personaje de Antonio Das Mortes, que para mí es el MVP, ¿no? El GOAT de toda la peli, porque cada que aparece se roba toda la escena, ¿no? Como que toda la carga dramática se la farmeando absorbe. aura, ¿no? Sí, farmea aura. Su primera aparición es básicamente ahí en una iglesia y está como tomando algo y todo el cura y el gran terrateniente ahí están como tratando de convencerlo, pero él también está buscando como una especie de libertad dentro del proceso de si hago este trabajo como que me expían todos los pecados y es como, pero él ¿por qué busca eso si incluso él es como de los pocos personajes que entra con una canción muy puntual, ¿no? De que es como él es el cazador de canguilleros, de todo, como que es el que le da ese matiz ahí como místico y cada que aparece en escena es como el hombre que está buscando como redimir sus cuentas y también con el resto, ¿no? Sí. Y dentro de esa figura es como, no sé, es como un Django o un hombre sin nombre, solo que brasileño, es como una figura mística ahí de western y ahí es cuando creo que la película como que exhala y como que enfoca sus temas, ¿no? Más allá del resto, sino como que los condensa a todos en totazo. Si yo ahí quería decir algo, se me ocurrió. Curiosamente, ese personaje de Antonio como que funciona como la contraparte del personaje principal, porque es como que el personaje principal no sabe a quién seguir, está todo el tiempo tratando de buscar un guía, mientras que Antonio es como el lidera al que sea, o sea, él es seguro de lo que tiene que hacer y que está buscando y pues como que condensa ese, no sé, se me hace que es como un tema recurrente del director, que es como resaltar los efectos de la colonialización, precisamente porque Antonio es un revolucionario claramente marcado y ese es como el personaje más como complejo, ¿no? Que él muestra como más, no sé, atractivo de alguna manera. Sí, eso Y iba a es decir. que Antonio es todo un personaje, literalmente, porque, pues, incluso hablando más general en la filmografía, pues, él sigue siendo protagonista en otras películas, y realmente protagonista, porque acá, pues, realmente no lo es. Cazarrecompensa, a pesar de tener supuestamente una libertad, aún así está siguiendo órdenes. Que no logró su primer objetivo porque él tenía un primer objetivo claro, no lo logró porque alguien se le adelantó, pero entonces va detrás de otro, entonces siempre es como siguiendo esa orden, entonces realmente ¿quién es libre acá? ahí es donde viene mi punto y yo digo que verdaderamente esa es una de las preguntas más importantes que propone la película, porque es que finalmente, digamos desde mi punto de vista, para mí ninguno tiene libertad. O sea, porque verdaderamente, digamos, si vemos el caso de Antonio, él está supuestamente libre, es un cazarrecompensas forajido que no tiene, como que no le debe nada a nadie, ¿sí? O sea, pero asimismo también es como, me acuerdo de esta escena donde, por ejemplo, él les dice, no, es que yo no voy a derramar tanta sangre, no sé qué, bla, bla, bla. Es que son 600, que no hay que... Y él, no. Y hasta que el cura lo convence, no solamente con el hecho de que lo vaya a expiar de sus pecados, sino que finalmente lo obliga. Es como, mire, está esta plata y usted tiene que responder. Fin. Entonces uno se da cuenta que también, por ejemplo, nos vamos hacia el otro extremo, porque pues evidentemente los dos personajes muestran una diferencia abismal, ¿no? Manuel es como más introvertido, como más miedoso, como más, ay no sé qué va a pasar y mejor yo me agarro al primero que me brinde como seguridad, ¿no? Entonces, pero también él le dice que para que él sane sus pecados y todo, tiene que matar a su esposa y a su hijo. Entonces, o sea, verdaderamente aquí es
es donde uno se da cuenta que por medio de la política y la religión, o sea, hay una opresión grandísima porque finalmente son los deseos o los caprichos de determinadas, porque digamos, por ejemplo, el padre este como católico que está como por el lado de Antonio das Mortes es pues de pronto de un catolicismo, de una religión un poco más ortodoxa, ¿no? No, no sé, más llevada hacia Europa. En cambio la de Sebastián, por ejemplo, es un poco más, sí, o sea, sí es la religión, pero está como más llevada a lo autóctono local, entonces como que hay esa disrupción y entonces simplemente ellos quieren cumplir son sus cosas como cada uno, sus propósitos, ¿no? Como su agenda, por decirlo así. Entonces no les importa pasar por encima de nadie y verdaderamente aquí pues desafortunadamente dentro de toda esta historia todos son víctimas porque simplemente están en ese sistema que no les permite ni ser ni tampoco no ser. Entonces es una locura. Sí, yo creo que ya para apuntar ahí como algo y pasar al siguiente tema es que todos los personajes en sí representan como figuras mesiánicas, ¿no? Es como él es el que está dando la palabra y por ende es como el que me puede llevar a esa salvación de X o Y razón, ¿no? Y el momento en el que se me cae esa figura o entra en choque es que la figura se vuelve mortal y por ende se reta, ¿no? Y siempre pasa como con uno y con el otro y con el otro que se cruza y el único como, pues sí mesiánico, pero sí es como también una maldición para el que lo targue, es como Antonio das Mortes, ¿no? Porque nuevamente es como su tema es como es casi que un mito, ¿no? Es el que caza a todos los bandidos y es el que va de región en región y cuando se le da como esta tarea de no, es que tiene que matar a todos estos feligreses, es como pues es que usted tiene que hacer un mal para que todos sus otros males se perdonen. Y es como entra eso dentro de la lógica de estamos a paz, ¿no? O sea, como muerte es muerte, ¿no? Y es como mirar estas figuras de no, es que es la tierra prometida, no, es que es la idea de no sé, de que el certado se va a volver agua y vamos a ser reyes en una isla, no, es que ahora Va a llover oro. Sí, que va a llover oro, que la salvación va a venir de matar a todos estos inocentes, de que la salvación va a ser ser revolucionario, de que ser hombre es torturar a otro, de sí, como son diferentes vainas las que suceden a lo largo de la peli que uno dice como hasta qué punto todo esa búsqueda o ese conflicto de los personajes por tratar de tener un haz de luz o de idea de que ellos van por buen camino los llevan es por los rincones más oscuros, ¿no? Uh-huh. Como que cada vez que se adentran salen como más torturados, más fracturados, incluso trastornados. O sea, en un punto el mismo protagonista también dice, ¿no? Como, ay, es que la veo allá, la tierra, y es como empiezan como a alucinar dentro de este calor y dentro de todo esto, y es como se empiezan a crear sus propias mentiras y fantasías. Sí. Y hablando un poco más de la conexión entre, pues netamente la religión, los cangaceros, la violencia, cómo ejercen el control sobre el pueblo. Bueno, tenemos la primera huida, ¿no? Porque las huidas son importantes. La primera huida nos encontramos con Sebastián, ¿no? Este pregador específicamente mesiánico que vende la promesa de una vida mejor al pueblo y que la fe va a ser la salvación. Es un personaje muy interesante porque llega a tener tanto poder que tiene un culto, tiene todo un culto. Es capaz de hacerle daño a un bebé solo porque él lo pide, reúne un montón de seguidores, es capaz de desafiar el orden social y de alguna manera sí promover una religión que puede terminar en una rebelión. Entonces obviamente esto es una amenaza para las grandes élites y es por eso que pues bueno, entra este personaje en común que es Antonio das Mortes, que tiene la misión de asesinarlo. Manuel está súper enceguecido, entonces él sí cree en sus palabras. Rosa, que es la voz de la razón, ella sí nunca creyó en un principio y entra en choque con Sebastián de literalmente creer que ella tiene un demonio solo por no creer en sus palabras, y es ella quien lo termina asesinando. Entonces por otro lado tenemos otro grupo que son los cangaceiros, que efectivamente sí existieron en el certado brasileño,
y eran como un grupo armado que se oponían también a la desigualdad y la pobreza. Entonces, como Rosa mata a Sebastián, pues acá emprende la segunda huida. Y nos encontramos con el representante, digamos, de los cangaceiros, que sería Corisco. Entonces, todo lo que representa Corisco representa, bueno, es otro tipo de rebelión que también viene siendo una amenaza, por ende también es asesinado. Entonces acá cualquier amenaza termina siendo asesinada. Entonces acá tenemos como estos dos tipos de ciudadanos: los que viven y respetan dentro del orden establecido, pues están de alguna manera protegidos y tienen sus privilegios, que serían las grandes élites. Por otro lado, los que hacen parte ya de un desorden social están excluidos de la sociedad, viven en pobreza y en constante violencia. Entonces, si bien estos dos grupos religiosos cangaceiros no están directamente unidos, sí tienen un mismo objetivo, que viene de la precariedad y la escasez en la que todos viven, y por eso ambos se convierten en una amenaza indirectamente del gobierno, porque tienen la idea de que la única forma de parar eso y una posible rebelión es con la violencia y el exterminio. Sí, o sea, la violencia soluciona todo con violencia, Ajá, en la violencia exactamente. con más violencia, o sea, literal, eso es como... No hay otra no hay otra visión. opción. Yo quería ahí añadir algo que justamente estaba pensando es cuando llegamos aquí a donde estamos grabando, o sea, yo le decía a Ley como, o sea, las elegiste de manera intencional o qué está pasando porque, pues digamos que ahorita acá en Colombia estamos en época de elecciones, entonces es como que se siente como esa gente como ferviente, esa efervescencia de todo el mundo, la polarización y uno se da cuenta que verdaderamente el control que se puede llegar a ejercer por medio de la religión o de la política, pues la política tiene un poquito más de importancia, pues porque obviamente, o de relevancia, porque pues obviamente las decisiones del país se toman con política, pero finalmente la religión también es una vaina clave, o sea, es como que verdaderamente cuando hay algo de precariedad o hay alguna falta como de algo en esta sociedad, como por ejemplo acá, pues la gente lo que hace es aferrarse a la primera religión que les prometen, como de que todo va a cambiar, todo va a ser mejor, todo va a ser más, no sé, bello. Entonces pues obviamente como que la gente se enceguece porque hay un punto muy importante que Ley decía que la primera huida es cuando Rosa decide tomar la decisión de matar a Sebastián, ¿no? Es muy curioso que desde ahí en adelante, o sea, las religiones están, o sea, ellos están tan enceguecidos que Sebastián, según él, le empieza a decir a la gente es que Antonio ya había llegado o algo así. Que por eso él, que es como, no, o sea, él no, él ni siquiera, o sea, está tan enseguecido que ni siquiera es capaz de decir como, mi esposa se defendió o algo y lo asesinó o lo mató, nada, no, siempre es, no, ellos lo mataron, ellos fueron, ellos no sé qué, mi mentor, mi amo, mi jefe, bueno, yo no me acuerdo cómo le dicen, entonces es como, qué locura porque, o sea, imagínate, llegan a ese punto de enseguecimiento que inclusive al cangaceiro le dice como, no, es que fueron ellos, nosotros no, nosotros escapamos, no sé qué, bla, 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 y ellos lo mataron, entonces uno dice, o sea, verdaderamente, o sea, como, pues, viven enseguecidos. Y pues finalmente también, inclusive, pues, Sebastián tomó la decisión que muy a lo bíblico, ¿no? Porque pues en la cultura bíblica y como siempre se ha dicho que cuando uno tiene que hacer un sacrificio, mata al primogénito, que lo sacrifica con el cuchillo, no hay qué, Abraham, Isaac, Jacob, no hay qué. Entonces siempre como que sí, o sea, llegan a ese nivel de enseguecimiento que cuando ya se comete ese asesinato porque matan al bebecito, lo que ya habían mencionado ustedes, pues ahí sí el man reacciona y es como de, ¿qué hice? Pero inclusive hasta sigue como en o sea, sigue pensando que fue por un bien mayor. O sea, cada destino acá es por un bien mayor, entonces es una locura. Yo creo que ahí
anidando un poquito a esa idea, es que era el hecho también como que se siente todo muy dentro de la narrativa como muy shakespeariano, ¿sí? Como que todo es un drama y toda la iluminación y toda la estética y puesta en escena da como para ese sentido, porque por ejemplo la muerte de Sebastián, ¿no? Que es este cura que guía a nuestro protagonista y a Rosa, que es muy, muy solemne y su muerte también es muy dramática de por sí. Cuando llega Antonio das Mortes, es como que ya llega como a algo que ya pasó, ¿no? Y como que se queda como de, se mataron a mi objetivo, ok. Que incluso antes de darle como el tiro de gracia, él prefiere es como tomar la evidencia y ya dejarlo que se desangre ahí. Porque después de todo es como de esa es como la única forma en la que él entiende que le puede hacer como justicia a todo el mal que hizo, ¿no? Además que es como la ropa del bebé y que la daga y toda la vaina, que incluso la esposa ahí en esa escena todavía la tiene en la mano. Así como que todo sea como muy, muy fuerte, ¿no? Y es como algo que se repite, que es como es que la tierra ya no necesita más sangre. Es como una idea de seguimos derramando sangre, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Sí? Como ya sea los religiosos, que incluso es como, ay, sí, vamos a guiar todo por el camino de la paz y alabado sea Jesucristo y todo, y llega luego la siguiente escena y están sacando a alguien a palo y a latigazo a todas las mujeres y ahí se los llevan y mientras van orando y es como de, ¿qué clase de culto es esto, no? Y que luego esto se replica, eso me parece un recurso interesante que se replica todo a través de canciones, ¿no? Es como Matador de Cangaceros, y se lo cruza y luego es como que se vuelve como una historia del sitio, ¿sí? A través de la copla, a través de la música, porque se interviene también como, y luego pasó tal cosa, y es como si fuera un narrador omnisciente, algo aquí que sería como esas historias de la música llanera, ¿no? Que colocan ahí mientras están tocando ahí todo, es como un símil acá que empiezo a aparentar, ¿no? Y es como todas esas versiones de hasta qué punto llega ese poder, ¿no? Como hasta qué punto los llega que son víctimas de su propia mano y de su propio destino y sus propios fines. Ay, interesante, yo quiero meter la cuchara. En cuanto a la música, porque pues yo estaba leyendo que el compositor Sergio Ricardo, pues cuando pasó lo de la película, que lo llamaron y todo, que él es un compositor de Río de Janeiro, que tenía como estudio académico, o sea, era de conservatorio, pero era conocido por hacer como bossa nova. Y pues el bossa nova es como, se canta como con mucha sutileza, es como muy acariciadito, así como muy... Cantadito suave. Y la película como tiene un estilo como más como de western, que es como más de acción, más de persecución y tal. Pues primero me llamó la atención que cuando llamaron al compositor a hacer el soundtrack, primero el director, Glauber Rocha, le pasó las canciones ya escritas, obviamente tiene sentido, pues son canciones que casi que narran o pues como que contribuyen a la historia. Y segundo, casi no le deja ver como el pietaje o pues digamos los dailies o no sé cómo llamarles, pues digamos parte de la secuencia. Entonces como que el compositor casi que compuso como muy al momento, pues como sí, como al azar. Y además de eso, cuando fueron a grabar, pues él estaba acostumbrado como a cantar así como para bossa nova, que es como así muy, muy tranquilo, ¿no? Y el director como que lo llevó a grabar con orquesta, pues con otra instrumentación, y le dio la dirección de que lo gritara así, como que dejara salir la voz. Y entonces eso se ve mucho como en las canciones como de persecución y tal, que es casi como una especie de música como regional definitivamente, pero como que tiene tonos así como muy alocados, muy como de, no sé,
pues de la situación que están viviendo ellos, ¿no? De no saber hacia dónde ir, también pues de como del western, ¿no? La guitarra así muy, casi que solo la guitarra y la voz. Y ya, eso es lo que iba a decir. Interesante, no lo había analizado. Yo creo que también ahí, anidando un poco eso, se siente como ese tono de matices, ¿no? Como, es que esto es un western, pero a la vez es como crítico dentro de su drama, pero la música va también como por toda esta vaina como si fuera esto un mito, o una leyenda, o una fábula, una copla, y yo creo que ahí como que interviene como una cosa curiosa, porque luego aparece este otro personaje re místico que es Corisco, sí, que también es el ciego, que, o sea, es como dos seguidos, ¿no? Porque está el ciego que pareciera, nuevamente, es un ciego que también es cantautor, que parece que los va guiando a los mismos protagonistas. Porque es que va y les da mensajes a cada uno, ¿no? Es como, Sí. él mandó decir esto, y él no de que no me haga nada a mí, pero también les da mensajes, ¿no? Como, eres el diablo, no sé qué, que ahí también es curioso que este Cangaceiro le pone Satanás a Sebastián, Sí, ¿no? Entonces, a Manuel. A Manuel, perdón. Que A además se vuelve como una constante o sea, es gracioso, irónico, ¿no? Porque el personaje ciego es el que se vuelve testigo de toda la historia. Y por el otro lado aparece, pues sí, este personaje roncambolesco, ¿no? Que parece ya como ultra llevado por la misma guerra, que yo siento que a él se le olvidó que era. Entonces yo creo que ahí anida como con la otra pregunta, que sería ¿De por qué es tan importante en el cinema novo? sí, porque se liga como esto al cinema nuevo, porque esta es la película cumbre, ¿no? Porque, o sea, recordando como toda la historia del cine que uno ve como en la academia, incluso yo siendo docente, es como esta la paso por encima, pero es como una cosa, es cuando yo la recordaba en YouTube, en un 480 ahí copiado un DVD a lo maldita sea, allí uno como que veía aquí como algo y uno como, oh, me dijeron que toca verla como atento, y uno siente como que la película ya acaba y es como, pues estuvo como tranqui, pasó rápido, y como que queda una hora. Sí, tranqui no es. Y aquí es como... Sí, no, es bastante dura. Es bastante dura, pero yo me refería a como es un ritmo que se siente que a veces como que le disminuye la velocidad y a veces arranca, retrocede y arranca, y es como, y aquí como que se sienten todas las referencias de todo lado. Entonces sí quería como empezar a pensar eso, como por qué es importante esta para el cinema nuevo y por qué marca como esa parada. Bueno, hablando más en contexto, si bien no es la primera, porque no es la primera del cinema nuevo, ni el de Glauber no fue tampoco, sí llega a ser una de las más representativas. Entonces, bueno, hablemos un poquito más de, bueno, qué es el cinema nuevo. Esto se llevó a cabo a partir de los años 60 hasta los 70 más o menos. Tiene una fuerte influencia del neorrealismo italiano y la nueva ola francesa. Lo vemos definitivamente, bueno, en sus planos. Hablando, Santi nos mencionó el plano final. Es un plano, un traveling súper parecido al de 400 golpes. Y bueno, en general era una época en donde Latinoamérica se estaban explorando nuevos movimientos. Entonces su objetivo como tal del cinema nuevo era mostrar la realidad de los que no tenían voz. Era una forma de hacer revolución mediante el cine. Y uno de sus mayores representantes fue exactamente Glauber. De hecho, esta película fue estrenada menos de un mes antes del golpe militar. Entonces obviamente en Brasil fue censurada. Sin embargo, a nivel internacional, pues fue bastante aclamada. Y esta peli también se toma muy literal este eslogan característico, que era cámara en mano y dedo en la cabeza. Entonces, sí tiene un toque bastante teatral, en sus actuaciones se nota, sí hay algo de improvisación que ustedes me dirán hasta qué punto choca. A mí me choca un poco esa teatralidad. A mí me choca un poco porque se siente un poco hiper exagerado, ¿no? Exacto. Como, digamos, lo que decía Arnold con lo de esto, como shakespeariesco ahí, de que la muerte de Sebastián el man es como, ¡ah!
y él la apuñala y se sube a los Sí. candelabros y, o sea, como que a la mesa y, ¡guay! Cae así, o sea. Pero verdaderamente yo también quiero adjudicar algo importante. Yo siento que esto también se le puede considerar, o digamos como que, porque es tan importante para el cinema nuevo, porque, o sea, pues digamos, ya lo habían mencionado ustedes, o sea, esta fue la segunda película de Glauber a sus 25 años, o sea, algo importante de esa época que yo mencionaba hace un rato con Santiago era que definitivamente en esa época como que no habían vanguardias, ellos fueron las vanguardias, entonces el hacer los personajes hiper exagerados como teatrales, jump cuts de la nada, repeticiones, o sea, como la parte del disparo ahí, que repetía el plano o Eso es muy saltaba de nueva un lado ola. a otro, o sea, Sí. esas referencias definitivamente pues también hicieron que Glauber adquiriera también ciertos, no estereotipos, sino ciertas, como su marca personal también. Su estilo. Entonces hizo que también sacara estilos, pero verdaderamente también algo que a mí me gustaría mencionar es que, o sea, de todo el cine que yo he visto, que ha sido poco, porque siento que uno nunca va a alcanzar a ver todo el cine. Algo que a mí me parece que de pronto yo siento que esta película se volvió el estándar como del cinema nuevo fue la fotografía. O sea, la fotografía, incluyendo películas como Tierra en Trance, que también la vamos a hablar próximamente aquí en el canal. Literalmente, esta fotografía es impecable. O sea, tiene una exposición divina, perfecta. O sea, yo hubo un momento donde yo le decía a Santiago como, qué increíble pensar que hoy en día prefieren utilizar pantalla verde antes de intentar simular algo verdaderamente así de bien expuesto. Y también lo mencionaba con Arnold y Arnold me decía, y más encima ellos tenían que calcular, o sea, tenían sol, tenían espejos, no tenían mucha luz, no tenían mucha tecnología actual, y hicieron cosas que verdaderamente, o sea, destacables. O sea, y es que yo siento que en específico esta película, por el montaje, bueno, el sonido no se va a mencionar porque el sonido se volvió muy importante, fue como después de los 80 en adelante, no sé, pero como que el sonido, la fotografía, el arte, todo acá, o sea, esta película fue como una tesis, o sea, cómo hacer el cinema nuevo, porque verdaderamente, o sea, hay planos donde se ve que tienen es un teleobjetivo, ni el hijo de madre no es tan cerca, sino que tienen es un teleobjetivo desde lejísimos y hacen unos detalles de los personajes, se devuelven zooms, traveling, zoom in, zoom out, eso casi hacen dolly zoom, eso que casi no hacen, o sea, entonces siento que por eso en específico esta película, a pesar de que no sea la primera de Glauber y a pesar que no sea de las primeras del cinema nuevo, por decirlo así, siento que por eso es que de pronto esta película tiene esa característica, porque es que la verdad, o sea, viendo esta película remasterizada en 4K, que se realizó una en 2012 y una en 2021, o sea, esto es impecable, o sea, en serio no hay nada que uno no pueda destacar de la fotografía, porque o sea, sí tiene unos errorcitos de vez en cuando con el tema del enfoque, pero pues es que enfocar así, afuera, a ojo, porque eso no es como hoy en día que uno tiene el viewfinder y, no, espere, corte esto. No, o sea, en esa época era cinta y cinta y cinta como un hijo de madre y hágale, experimente, lo que tú decías, o sea, era un momento de experimentar y de también probar cosas, ¿no? Ajá. Entonces... Y full luz natural, ¿no? Porque full luz natural. Yo hubieron algunos planos donde yo sí sentí que utilizaron espejos, como en la Academia Cubana, pero bueno, igual son espejos. sí, o sea, es espejo, o sea, imagínate. eso también, por ejemplo, hay una parte que a mí me gusta mucho y yo quiero destacar esa parte, hablando en temas de fotografía, cuando Antonio Das Mortes va a darle el tiro de gracia a Sebastián. A mí se me hizo eso muy expresionismo alemán. O sea, la sombra tan definida La sombra, del sí. personaje parece la de Nosferatu cuando el man está ahí parado así en el muro. Entonces, o sea, la verdad, pues sí. Nuevamente, Antonio Das Mortes pareciera que fuera un personaje que llega acá y retransforma la historia porque se siente más grande que la propia peli.
Una parca. O sea, se siente, sí, como una parca, como lo que yo decía, ¿no? Como un Django, pero un poco más despiadado, más de pueblo, un sin nombre Un de Django Clint criollo. Eastwood. Puro Django. Sí, pero más seco, ¿no? El man está re harto de la vida, está como de tengo que hacer esto y tal. Incluso la primera aparición es re icónica porque él está solo escuchando y cuando se levanta es que saca un revólver y apunta una vez a la cruz. Y es como, uy, marica, esto en esta época, ¿qué tan polémico podría haber sido, no? Esta vaina está seria. Esta vaina está seria. Pero además de eso hay algo potente y es como, o sea, refiriéndome como a lo que ustedes decían de qué tan importante y porque viene a ser como la más fuerte del cinema, no es, esta peli en sí se siente con una visión tan específica y que va como contracultural, que es parte de todas las vanguardias, ¿no? De ir en contra de un sistema, ¿no? Había algo de ese momento en el sistema de Brasil, porque claro, es como de, bueno, vamos a industrializar todo lo que tiene que ver con el sistema de cine, ¿no? Y entonces llegan como las empresas, ¿no? Las productoras, y ahí viene lo que sería el cine de las chanchadas. Y entonces ellos, para ir en esa contraoferta, para nuevamente buscar eso, ¿no? Como de una cinematografía nacional, ¿no? Como en vez de recrearla, sino crearla, buscar ese lenguaje, se van como a qué es lo que nos une a nosotros y qué es lo que queremos hacer críticos frente a ese movimiento. Y aquí pues vuelve y juega, es como de tenemos pocos recursos, tenemos actores que improvisan, que encima son naturales, y vamos a grabar todo en exteriores. Es como de, bueno, ¿y ahora qué recursos nos funcionan? Y es como irse como a todos estos temas y a estos, o sea, se siente como una recopilación de ideas que pudieron haber sucedido, ¿no? Como las historias, así como que contaban los abuelos, ¿no? O los mismos juglares, o en las épocas para armar como toda esta macrohistoria, decir, esta era la Brasil de verdad, ¿sí? No una cosa limpia, soft, así como para las masas, sino esto es lo que realmente es Brasil. Y en ese sentido sí tiene mucho de adrede que Glauber Rocha se nota que era cinéfilo, porque aquí yo siento que roba de Buñuel, Sí. roba de Truffaut, roba incluso del mismo Godard, roba de un poco de Friesland, Eisenstein, de yo creo. Eisenstein, sobre todo con este tipo de montajes, porque Con el además montaje. Glauber Rocha es el mismo Montaje, montador. Esa escena Montajista, de las escaleras, de la matanza que de la gente en el monte, me Ajá. hace que es puro homenaje del acorazado. Sí. Potemkin, sí, es un montaje ahí rítmico, poético, Ujú. tonal, ahí bien metido de listo, no tenemos tanto recurso, pero entonces cómo hacemos que esto se sienta caótico y uno siente como están masacrando a esta gente como, y solo es una persona y se siente que fuera un ejército. O sea, nuevamente es como una cosa de cómo aparecen estos testigos y nuevamente, ¿no? La violencia se recapacita y vuelven a aparecer los mismos símbolos. La cruz, pero entonces ya no es la cruz de madera y ya no es el altar, sino es una que es portátil, que es más chiquita. Aparece el bandolero, pero entonces es un bandolero que también es religioso y el otro que también está buscando como eso, pero también está perdiendo fe en la humanidad. Está entonces el intercambio, ¿no? Pero entonces ya no es por dinero, sino es en cuerpo y alma, ¿no? De qué es lo que sirve y qué es lo que se permea. Entonces siento que encapsula todo eso y como por ese atractivo, que nuevamente yo decía como, no, pues yo de un europeo veo esta película y yo digo como, joder madre, ¿qué están haciendo allá? ¿Cómo es esta gente allá en Brasil, no? Es como que cambia todo el espectro, así una cosa bárbara que uno dice, está potente Brasil lo que está haciendo, ¿no? Ujú. Esta peli pues es relevante, siempre va a ser relevante, hace parte de la historia cinematográfica no solo de Brasil sino a nivel mundial, diría yo. Glauber tuvo esa intención de buscar realmente la miseria del pueblo, algo que no era muy común de ver y que mencionas lo de las chanchadas para hablar más de eso. Eso era como cine basura, más que eso, puro historia clichésuda, personajes súper clichésudos, con una fotografía paupérrima, sonido también, o sea, nada que ver. Y claro, pues llega esto, pues obviamente, cómo no va a marcar una gran diferencia. Entonces,
realmente cumple en todo su esplendor esto de la estética del hambre, que eso es Cinema Novo, básicamente. Em, eh, es una respuesta de ir en contra del sistema, de todo lo que estaba pasando en este momento, y como son temas muy, muy actuales, ¿no? Bueno, yo quería decir ahí, no sé si ustedes pensaron sobre eso, pero yo siento que también tiene como una cuestión muy importante de plantear como dualidades, porque como que pues uno ve el nombre tanto en portugués como en inglés y pues dicen Dios y el diablo en la tierra del sol en portugués, y en inglés le pusieron eh, Dios negro y diablo blanco, algo así como que el mal contra el bien. Y yo siento que hay muchas relaciones así, o sea, está la religión y está la revolución, o el pueblo y está pues la guerrilla, está el desierto, está el mar, está... Y es como que a uno le plantean si hay un bien y un mal, y uno cree que los personajes pueden ir más allá, como que pueden escapar eso, pero pero en realidad pareciera que no. O sea, en ese tratamiento que le dan a la película como de shakespeariano así, de como de no sé, como dramático, teatral, es como que no hay cabida, o sea, es una tragedia en el sentido en que no hay cabida como para el bien, a pesar de que haya Dios, a pesar de que haya ley, a pesar de que también haya lo opuesto. Y no sé, sí. En algún momento lo dice un personaje, ¿no? Como es que aquí nomás existe como... Aquí no hay ley, aquí es como... O existe la creencia o existe la bala. Es como que siempre hay como que está la violencia, y la imagen de Dios y del diablo es como si fuera como la misma. Porque, o sea, ellos siempre terminan como yendo de, no, aquí vamos a estar bien. Y es como con el religioso los apaleaban y los hacían, mejor dicho, sufrir como si esto fuera la terapia más de choque más densa. Pero entonces, nuevamente, también está Antonio, que toda su vida es muerte, ¿no? O sea, güey, lo definió muy bien, es la parca. Es como apenas te marcan, es como este mal lo va... Ya, usted ya, dése por cumplido, haga que todo esté en orden, en regla, cuando llegue Antonio das Mortes. Y luego llegan con este otro personaje libertario, rebelde, bandido. ¿Qué es eso? Es como para él todo este hecho de libertad y de revolución y de esto es como otra vez más violencia, que incluso ya llegan a los otros personajes que estén como es. No sé si esto es justicia, no sé si esto es lo que debía ser o el debido proceso, sino que todo está como mutando y es como de cuál Dios en un terreno baldío donde literalmente no llueve nada ni florece nada. Es como que se vuelve todo como muy eh, como tan externo, que es como muy difícil pensar en que algo en el interior, que incluso les decían como no, es que la tierra prometida, esa isla es lo que está en el interior, y ellos como dentro de su propia psicosis están como no, pero yo la veo y yo veo esa isla y yo voy a ser allá rey y tal cosa, y es como ya han visto como tanta vaina que ya están como hartos ya al final. Yo quería también ahí hacer como un apunte y ya digamos como para terminar, para que demos nuestras conclusiones cada uno. Eh, digamos que complemento un poco lo que dice Arno, lo que dice Santi, lo que dice Ley. Aquí hay un tema de una dualidad, pero la dualidad finalmente también converge. O sea, el malo no se sabe si es bueno, el bueno no se sabe si es malo, aquí todos son malos, aquí todos son buenos. O sea, en fin, o sea, esa es la verdadera dualidad, ¿no? Que no se sabe para qué lado coger, porque cualquiera de los dos lados van a tener consecuencias pailas, ¿no? Entonces es como que ahí es donde uno plantea y como que yo siento que Glauber como que de pronto quería comentar en ese aspecto eso, como quién es bueno, quién es malo, aquí no se sabe. O sea, si finalmente todo el mundo está como en esa vaina, porque por ejemplo uno dice, no, pero pobre, no sé, Sebastián, él solo quería
no sé, proclamar o quería profesar su religión, pero mató bebés, asesinaba gente, no sé qué. No, pero pobrecito Manuel, por ejemplo, porque es que Manuel estaba súper cegado y se dejó llevar por la religión, por la necesidad, pero le pegaba a la mujer, la dejaba tirar, al final eso corrió y dejó a la vieja muerta y se fue, o sea, después uno dice, no, pero es que Antonio das Mortes, pues verdaderamente, sí, o sea, entonces como que uno sigue con cada uno de ellos y uno finalmente dice, o sea, esto, o sea, es un quilombo ni el hijo de madre, o sea, finalmente no se sabe hacia dónde va nada de esto. Entonces, bueno, yo ya aprovechando que estoy hablando yo, pues digamos que la película a mí me gustó mucho. Es pesada de ver, no voy a decir, ay no, esto es digerible, una película que uno se ve en 15 partes en TikTok, no, o sea, esto es difícil de ver para nuestras nuevas generaciones, los chicos que nos están escuchando que sean de pronto de nuevas generaciones, pero a pesar de todo, Prepare es una tinta. película muy, muy buena. O sea, es una película que verdaderamente, si a ti te interesa mucho el cine, si a ti te interesa el tema del cinema, pues, o sea, son películas que definitivamente uno no se puede perder. O sea, como dijo Arnold en su momento, eh, esta la pusieron como en el puesto 40 y pico de las películas más importantes, algo así más o menos. Al inicio estaba mencionando Número Arnold, 2 entonces, de un listo de 100. Brasil, sí. entonces, y a nivel mundial no me acuerdo, bueno, pero ahí está el tema de la lista, entonces pues es como no se pueden perder la película, es una experiencia que mínimamente uno una vez en la vida tiene que aguantarse, así como las películas de Sharunas Bartas que son una locura de casi 4 horas, pero entonces vale la pena. Yo a la película le voy a dar un 4.8. Siento que hay cosas que verdaderamente me, pues me chocaron porque pues no soy un espectador como tan común, soy un espectador un poco más común que especializado en cine, a pesar de haber estudiado en la academia. Es que llegar a disfrutar una película como de Domingo de Palomitas No, sería, no o es sea, la primera lección. el crítico que lo haga, la verdad, lo felicito, le aprecio mucho ese valor, ese espectro de atención tan hijo de madre que tiene, porque la verdad, entonces sí, pues 4.8 y pues recomendada la peli. Yo, bueno, ya como conclusiones finales, yo siento que sí estoy muy de acuerdo, como de, es una película que tiene un ritmo que no es para cualquiera. O sea, no es como de, es que esto provoca déficit de atención, por lo que nos hemos quedado en TikTok y ya solo podemos ver TikTok y a cada ratico tenemos que ver TikTok. No, es de, por esa medida de ser tan de vanguardia, como buscando un estilo, una identidad propia, se permitieron tantas libertades que a la larga yo siento que dentro de la filmografía de Glauber Rocha se le volvieron casi que una marca insignia. Entonces, lo que para uno es un error o una cosa que uno podría decir como, pero aquí lo podríamos hacer cortado, para él era como estilo. Y entonces se casó tanto con sus aciertos como con sus errores y termina en una cosa como rara. Entonces yo decía como, hay planos que son tan largos que yo digo como, pero hace algo, hay cosas como que se repiten que uno como, pero ya, soltaba un poquito, ¿no? Como, yo entiendo, te gusta Eisenstein, pero carajo, tampoco. Como hay momentos, ¿no? Y yo creo que cuando la película se termina de enfocar bien, resalta, pero a pesar de todo eso, Se acaba. sí, como que ya se acaba el recurso, como que ya me hablaste un tema y como que lo estás repitiendo, solo que es de la perspectiva B. Entonces no sé qué tan necesario ha sido eso, ¿no? Como nuevamente, yo estaba viendo la peli y recordaba cuando la vi por primera vez y yo dije, no, pero no está tan pesada, si ya va a terminar, cuando me veo el mouse y es como que 1 hora. Como que van 10 minutos. Entonces, como que todavía queda más tiempo, si yo ya siento que esto se va a acabar y es como si empezara una historia B. Entonces son como cosas como que ya, o sea, no busco como que estoy desmeditando la peli, simplemente es como que conectaron mejor conmigo unas cosas que otras, y por eso mismo pues yo, a pesar de que pues sí es como la joya insignia y se recomienda como su visionado, es como decir, veanla con tinto y veanla preparado. Esto no es como una cuestión de si vamos un domingo, ay, coloquemos esta película, porque uno cae. Esto es una película pesada, yo por eso le doy un 4, o sea, no, más allá de lo
de lo interesante que se me hicieron los personajes y todo, siento que a veces se me vuelve reiterativo en su misma premisa. Bueno, como latinoamericanos, estas películas son muy relevantes, esa es la verdad, y deberían ser más vistas y conocidas de lo que realmente son. Porque sí, obviamente es una película muy de nicho, o sea, las cosas como son. La vimos, pues lo que dijimos en la universidad, la vimos. Porque si es una pena que sí o sí en este ámbito audiovisual o artístico hay que verla. Pregunta rápida, la misma película, porque, o sea, yo sentí que vi dos películas distintas, no solo por su restauración, porque restaurar es como, esto es otra peli, me la vi por primera vez, sino que yo la recordaba en algunas cosas bien, como, sí, por aquí es como donde termina, pero en otras cosas era como, yo no me acuerdo de esta trama. Yo, fotográficamente hablando, sí, no, otra película. Tal vez no tenía la trama muy presente. Sí sé, y lo había discutido con ustedes, que no era mi favorita de Glauber. Y me mantengo en esa posición, la verdad. Ya, pues dijimos las razones por las que definitivamente es muy relevante en la historia cinematográfica y en el cinema nuevo. Pero sí, es difícil de digerir. Aunque debería ser más conocida totalmente, deberían verla en el colegio. Así sea muy difícil, pero aunque sea saber qué es esto del cinema nuevo, sí o sí, la verdad, en mi opinión. Entonces, para nuestra audiencia que ya vio la película, pues genial, si la puede volver a ver, la pasamos remasterizada, que es otra vuelta. También que inviten a otras personas a que la miren, que la analicen, que obviamente escuchen este episodio. Porque como lo mencioné antes, nunca va a dejar tristemente de ser un tema actual. Y pues también hago hincapié en lo que mencionó Will. Ahorita, hoy que estamos grabando este episodio, 5 de junio del 2026, estamos en un panorama político bastante complejo. Entonces puede que este tipo de narrativas e historias sí nos abra un poco la mente y los ojos, y asimismo hay que tener una muy buena disposición para ver esta película, para realmente admirarla, pues como se lo merece. Entonces yo le doy un 4-5. Bueno, yo para terminar ahí, estoy muy de acuerdo con lo que todos dicen. Siento que es ese tipo de películas que hay una relación de amor-odio, porque definitivamente es difícil de ver, pero tiene cosas increíbles que uno queda como, ¿cómo se dice? Como hipnotizado a veces, así con la fotografía, pues no sé, con algunas de los personajes, como con sus historias. Creo que sí, es una película que de verdad, como latinoamericanos, sí nos conviene mucho ver. Como que también para la gente que fue estudiante de cine y televisión, es como una gran muestra de cómo hacer una película pues muy buena, no con demasiados recursos. No sé cuánto fue el presupuesto, pero la cantidad de experimentación y la forma en la que está hecha, como que le dicen a uno como de que intentaron de todo ahí en la película. Entonces también puede ser como que lo puede a uno motivar, como, bueno, no me acuerdo la palabra específica, pero le puede dar ideas, ¿no? Y pues tiene cosas muy memorables, más sin embargo no sé si me la repetiría en cierto tiempo. Entonces yo creo que yo personalmente le daría 4. Y bueno, amigos, pues 4, 8, 4 y 4, 5. Da un total de, dividido entre 4.325. Bueno, entonces desde aquí, es decir, Cine Efervescente, le damos un 4.3 a la película de Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. Esperemos que les haya gustado mucho el episodio. De verdad, pesa 17 gigas, pero si la quieren en 4K,
con una resolución increíble, que es que se les ve las venas a los personajes. O sea, en serio, yo creo que es una de las mejores remasterizaciones Por fin, que yo he visto, la verdad. Buen... Cícero tiene como unos colgantes, ¿no? En su frente. Los colgantes se ven Ya que son medallas con santos. Sí, uno decía como en YouTube esa versión que está ahí, uno decía como, esa vaina que son como monedas, son Sí, como pues, cuando uno llega, ay, pana, son santos. Como que cambia la perspectiva. Entonces sí, de verdad la quieren, nos escriben por DM, aquí @cineefervescente en todas nuestras redes sociales. Si de pronto es muy difícil de encontrar el término cine efervescente, pues les dejamos nuestras redes sociales cada uno. Arnold aparece como @crazymoviejoker. Lady aparece como @Luag. Santi aparece como Santiago Tinjaca o Santiago Trif, o también pues si quieren, pues digamos que todo lo que les hemos contado, de que toda la música es proporcionada por Santi con su proyecto @adinatona. Entonces ahí pueden hablar con él para contrataciones, eventos, DJ, y o pues a mí me pueden encontrar como @WilsonRosso. No siendo más, pues nos despedimos en este episodio. El próximo episodio es el de la Tierra en Trance, que también es de Glauber. Ahorita vamos a tomar como un poquito vamos a hacer como un panorama de este gran director, y vamos a tratar de tocar como sus películas más memorables. Entonces, no siendo más, nos despedimos por acá y nos vemos muy pronto con una nueva película. Un abrazo de película y nos vemos con más cine brasileño. Adeus. Chao, chao. Y esto ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Síguenos en nuestras redes, te estaremos esperando con un martini en la mano, aquí en Cine Efervescente.